Entonces, hermanos, agradecerles por todo esto, agradecerles nuevamente por sus oraciones para con nosotros. Y gracias al Señor por este nuevo día. Cuando yo me levantaba esta mañana temprano, se veía todo nublado. Y yo le comentaba a mi esposa, el día hoy parece estar de agua. Y después el Señor permitió que todo se despejara. Y gracias al Señor que podemos disfrutar esta mañana. Hermanos, hace una semana, como debemos todos saber, terminó el proceso que se llamó de consulta y referendo del llamado Código de las Familias. Un código, y no estamos menospreciando algunos artículos, algunos puntos que creemos muy provechosos, sobre todo el punto relacionado con el cuidado de los ancianos y otros puntos, pero que fue algo que abiertamente ataca el diseño de Dios sobre todas las cosas para la familia y para el matrimonio. Y no es para nadie un secreto, no solamente en Cuba, sino en el mundo. Todo el movimiento que hay ahora mismo y que desde los años 60 para acá ha estado tratando de imponerse relacionado a la destrucción abierta, frontal, de la familia y del diseño divino para esta y por ende para la sociedad. Nosotros como creyentes tenemos un código dictado por alguien que es santo, santo, santo. Por alguien que es completa y totalmente justo. Por alguien que es completa y totalmente verdad. Ese es nuestro código. Y en este código, no vengo a hablarles del código de la familia hoy. Usé como introducción, porque precisamente hoy el texto que nos ocupa es un texto que habla acerca de roles, habla acerca de autoridad, habla acerca de gobierno y habla acerca de cómo las diferentes personas deben comportarse en la familia, en la iglesia y por ende en la sociedad. Si usted ha seguido esta serie en la primera epístola a los Corintios, sabe que hoy vamos a estar en el capítulo 11, los versos desde el 2 hasta el 16. Y esta epístola ha tenido algo interesante. Cuando pensamos que hemos predicado el texto más difícil, llega la próxima semana un texto más difícil. Y yo creo, y ahora creo estar completamente seguro, que este es el texto más difícil que tiene Primera de Corintios. No les puedo negar, siendo completamente sincero con ustedes, que busqué diferentes formas de no saltarlo, pero si no ir a profundidad en él, porque realmente hay muchas cosas en este texto que son difíciles y que no están totalmente claras en la escritura, ni aún en los comentarios. Pero, como el reto es predicar todo el consejo de Dios, y esto es parte del consejo de Dios, y está en la escritura, y está en el libro que estamos predicando, al final fui convencido y descansé de que debíamos predicar Primera de Corintios 11, del 2 al 16, aún con nuestras limitaciones como seres humanos, aún orando constantemente que el Señor nos ayudara para ser fieles en lo que íbamos a exponer, y aún siendo conscientes de que hay muchas cosas que nosotros no tenemos claras. Tenemos que ser conscientes y ser sinceros con relación a eso, y a partir de ahí entrar entonces a lo que la Biblia nos enseña y poder ver qué principios son prudentes, son pertinentes para nosotros hoy y qué principios Pablo está o estuvo estableciendo también para la iglesia en Corinto. Así que vamos a leer 1 Corintios capítulo 11, los versos desde el 2 hasta el 16. Si usted tiene ahí su Biblia, está ahí en 1 Corintios capítulo 11. Quiere acompañarme puesto en pie. Vamos a leer la escritura. Dice así este texto de la Biblia: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí,
y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Señor, estamos ante tu palabra, reconociendo nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad, nuestra debilidad. Reconociendo, Señor, que esta tarea va más allá de nosotros, de nuestras fuerzas. Y es por eso, Señor, que pedimos que tu Espíritu nos sustente, nos auxilie. Puedas guiarnos, Señor. Puedas hablar a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en la exposición de tu palabra. Y también, Señor, ayúdanos a ser fieles en la práctica de tu palabra. En tus manos estamos, Señor. Sosténnos en este tiempo. Edifica nuestras vidas. Esperamos, Señor, y confiamos en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El único por ahora que va a quedar separado soy yo. Hermanos, como les decía, estamos en un texto difícil. Un texto que, vamos a decir, encabeza la última sesión de esta carta, donde Pablo ahora va a estar tratando otros aspectos que debe corregir en la iglesia en Corinto. Va a estar hablando acerca de los roles y la autoridad, y este es el texto que nos ocupa hoy. Pero también va a estar Pablo hablando acerca de la cena del Señor y todo lo que la iglesia en Corinto estaba haciendo mal en este tiempo. Y también va a estar hablando acerca del ejercicio de los dones y de otros temas para culminar su carta. Hoy vamos a comenzar en este asunto de los roles, del orden que Dios ha dado y cómo debe verse el ejercicio de estos roles y de la autoridad, así como Dios la ha dado en medio de cualquier situación, ya sea dentro del matrimonio, dentro del hogar y también dentro de la iglesia. Esto es lo que vamos a estar viendo hoy. Podemos decir que el argumento, la verdad central de este texto es la siguiente: debemos cumplir el rol determinado por Dios, especialmente las hermanas sujetándose a la autoridad del hombre y a la del Señor. Quiero repetirle este argumento. Debemos cumplir el rol determinado por Dios, especialmente las hermanas sujetándose a la autoridad del hombre y a la del Señor. Pablo comienza este texto con una alabanza y una recordación de este principio. Si vamos al versículo 2, y es impresionante que el apóstol Pablo diga en este versículo estas palabras con las cuales comienza: os alabo, hermanos. Y es impresionante porque quizás usted pueda leer la carta de 1 Corintios 20 veces, y yo creo que esta es la única ocasión en la cual usted verá al apóstol Pablo diciendo esta frase: os alabo, hermanos, ¿verdad?
Ya llevamos 10 capítulos, estamos en el 11 hoy, y hemos escuchado a Pablo amonestando vez tras vez a la iglesia por todas las situaciones que la iglesia o las cosas que la iglesia estaba haciendo mal. Sin embargo, el apóstol comienza este texto con unas palabras de alabanza a la iglesia en Corinto. Yo creo que nosotros debemos aprender del apóstol Pablo, y debemos aprender del apóstol Pablo en sacar, aun cuando fuese necesario con pinzas, algunas cosas para alabar a nuestros hermanos, aun cuando miremos la vida de ellos y no todas las cosas estén en orden. Pablo está alabando a una iglesia que no está caminando correctamente delante de Dios. Sin embargo, hay algo en lo cual es digno de alabanza y Pablo lo resalta. Y él les dice: ojalá, hermanos, en el verso 2, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Y quiero decir algo: la mejor traducción aquí no la hace la Reina Valera del 60, la hace la Nueva Biblia en las Américas, o la Biblia en las Américas también. Y donde aquí en la Reina Valera dice instrucciones, realmente la palabra que se usa es tradiciones. Pablo está alabando a la iglesia en Corinto porque ellos estaban cumpliendo o ejerciendo las instrucciones en cuanto a tradiciones que Pablo les había dejado. No sabemos, y esto es algo de lo que no sabemos, y hay mucho que no sabemos en este texto, no sabemos cuál era específico o cuáles eran específicamente estas tradiciones. Lo que sí sabemos es que eran tradiciones que habían sido confirmadas por los apóstoles. Y es por eso que Pablo está diciendo que estas tradiciones que la iglesia estaba siguiendo y por lo cual él lo alababa, eran tradiciones que él mismo les había enseñado, ¿verdad? Así que Pablo está extendiendo la gracia del Señor para con la iglesia, les está alabando, y ahora viene el principio. El verso 3 está el principio que Pablo va a exponer en este texto. Si podemos decir cuál es el centro de este pasaje, es el verso 3. Y Pablo dice: pero quiero que sepáis que en Cristo, que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de la iglesia. Pablo está mostrando por medio de la descripción, de una descripción un poco interesante, usando la palabra cabeza, cuál es la relación que existe entre el Padre, el Hijo y los hombres y las mujeres. Pablo está determinando ahí cuál debe ser este tipo de relaciones. Como les decía, él usa la palabra cabeza de manera metafórica y también representativa. Y en el verso 4 ahora lo hace de manera literal, hablando de cómo el hombre y la mujer deben mantener su cabeza. Y aun cuando muchos han entrado en discusión sobre el texto, si la mujer debe usar velo o no debe usar velo, el velo en este texto no es el centro, sino la autoridad dada por Dios en la Trinidad y en las relaciones entre seres humanos. Y en eso es lo que nosotros vamos a concentrarnos, mis hermanos. La idea descrita en este texto es que hay una relación de subordinación, tanto en la Trinidad, y ahí está reflejado entre Hijo y Padre. El Hijo obedece al Padre, el Hijo se somete al Padre, y si usted va a los evangelios, usted va a ver esto claramente. Cuando usted escucha en Juan 17 a Jesús orando, ¿qué le dice al Padre? ¿Qué le dice? La obra que me diste, la hice. Es decir, el Hijo está dando o diciéndole al Padre: hice lo que me mandaste hacer. Cuando Jesús está orando en Getsemaní, y los que estaban esta mañana en la clase, le está diciendo, Jesús está subordinando su voluntad ¿a quién? Al Padre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, la misma relación que existe dentro de la Trinidad, también existe o debe existir entre hombres y mujeres y entre hombres y Cristo. Eso es lo que Pablo está trayéndole aquí a la iglesia. El punto difícil aquí es ver o es entender cómo estos hermanos, aun cuando Pablo los está alabando, de alguna manera Pablo les está recordando este principio.
No sabemos, y esta es otra de las cosas que no sabemos, si aun cuando ellos estaban siguiendo ciertas tradiciones, esta enseñanza en particular no estaba siendo cumplida en la iglesia en Corinto. No sabemos si las mujeres de la iglesia estaban en una posición de rebeldía en cuanto a la autoridad del hombre, y es por eso que Pablo está trayendo este texto aquí. Ahora, vamos a ver cómo nosotros podemos aplicar lo que sí sabemos al contexto en el cual nosotros vivimos. Este principio nos enseña varias cosas. Lo primero que nos enseña es que Dios ha establecido un orden. Dios tiene un orden. Lo tiene desde Génesis capítulo 1. Lo tiene desde cuando Él creó. Y este orden, o cuando ejercemos correctamente este orden, nosotros como iglesia estamos honrando a Dios por medio de la obediencia. Cuando nosotros, como seres humanos creados por Dios, ya seamos hombre o seamos mujer, estamos obedeciendo el orden que Dios ha dado desde la creación, nosotros estamos honrando a Dios por medio de la obediencia. Cuando ejercemos el rol que Dios nos ha dado, ya sea hombres o mujeres, estamos imitando al Señor. Así como Jesús obedeció y se sometió en la Trinidad, cuando nosotros nos sometemos y obedecemos según el rol que Dios nos ha dado, también estamos nosotros imitando a nuestro Señor. Cuando obedecemos al Señor en cuanto al orden que Él ha establecido, estamos también nosotros modelando en medio de esta cultura que nos ha tocado vivir, donde no hay ningún tipo de orden, donde todo el mundo quiere relevarse y levantarse, donde nadie quiere tener o obedecer a nadie. Nosotros como creyentes estamos estableciendo un paradigma en medio de esta cultura y estamos enseñándole al mundo que nuestro Dios creó con orden, que nuestro Dios es un Dios que aún siendo el Dios más grande, en la persona de su Hijo vino, se humilló, se sometió al plan eterno de Dios, murió y se entregó por ellos. Cuando la iglesia expresa y vive este orden, de alguna manera también predica el Evangelio. Eso es también algo que podemos nosotros aprender en cuanto al orden establecido por Dios. Las mujeres deben vivir la autoridad de sus maridos, no como algo tiránico, sino como parte del diseño de Dios, que aunque fue arruinado por el pecado, Dios ha venido a redimir en Cristo. ¿Recuerdan cuando predicábamos Génesis y llegábamos al capítulo 3? ¿Cuál fue la maldición de Dios a la mujer? Hubo dos maldiciones. Esa es la primera. Con dolores vas a tener a tus hijos. ¿Y la segunda cuál era? El varón se enseñoreará de ti. A través de la historia, las mujeres han querido usurpar el papel del hombre. En los años 60 comenzó el movimiento feminista a tomar una fuerza tremenda. Si usted ve algunas noticias por ahí, yo a veces me quedo abismado. Cómo las mujeres dicen, nosotros no necesitamos a los hombres. No queremos a los hombres. Y esto lo que está haciendo es rebelándose contra el plan eterno de Dios. Pero usted sabe qué, quizás usted no salga a una marcha feminista, quizás usted no sea de este tipo extravagante, pero cuando usted en su casa no se somete a su esposo, usted está también desobedeciendo el diseño de Dios en la creación. Cuando usted no procede de la manera en que Dios ha diseñado su iglesia y usted no respeta la autoridad del hombre, usted también está violando el diseño de Dios en la creación. Y por ende, usted tampoco está honrando al Creador. A veces pensamos que el pecado está en los extremos. Lo pecaminoso es eso. No, lo pecaminoso puede ser en el interior de mi hogar, yo no querer someterme a mi esposo. Eso es pecaminoso. Y yo sé que hay caras un poco largas aquí, pero esa es la palabra del Señor. Así que, esposas, esa es la palabra del Señor. Si usted quiere honrar a Dios,
si usted quiere agradar a Dios, si usted quiere glorificar a Dios, lo que la Biblia enseña es que usted debe someterse a su esposo. Para los esposos hay otras cosas, pero ahora estamos en las esposas y este es el texto que tocó. Así que seguimos. Ok, eso. No, esa es la palabra que la Biblia usa. Lo siento. Esa es la palabra que la Biblia usa. Hermanos, otro punto. Las mujeres deben ser cuidadosas. Ojo aquí. Las mujeres deben ser cuidadosas en su manera de vestir. Porque pueden hacerlo de tal manera que comuniquen que no pertenecen a nadie cuando en realidad están casadas. No se trata de poner tal o cual prenda, sino de la motivación del corazón, que es de donde sale el verdadero decoro. Cuidado cómo las mujeres se visten. A veces estamos deshonrando al marido en la manera en que nos vestimos. A veces estamos saliendo a la calle y estamos dando muestras de que hay disponibilidad, cuando en la casa está el esposo. Y eso es deshonra para el esposo y por ende para el Señor. En caso de las mujeres que no están casadas y que no tienen esposo, ellas también deben andar con cordura, cuidando de sí mismas, de su trato con los hermanos casados en la congregación, o aquellos que quizás están solteros, pero que tampoco nos da el permiso de llevarlos a pecar. Ojo con esto. Esta es una forma, mis hermanas, de comunicar también la piedad de Dios. Deben también orar para que el Señor las ayude a prepararse, y las casadas también deben hacer esto, a prepararse a vivir bajo estas disposiciones de Dios en cuanto al matrimonio. Miren, nosotros estamos hablando de que esto sea algo fácil. El corazón del ser humano, recuerden que va continuamente a rebelarse. La disposición natural del corazón del hombre es a rebelarse, es a no someterse. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el concepto de pecado? El concepto primario, ¿cuál es? Yo no me voy a someter a Dios. Yo no me voy a someter a Dios. Y eso mismo nosotros lo tenemos en nuestro corazón todos los días. Es por eso que el llamado es a orar. Señor, enséñame y ayúdame a vivir vidas sometidas. Sometidas a ti, y como me someto a ti, me someto a todo lo que tú mandas en tu palabra. Y si lo que tú mandas en tu palabra es que yo debo someterme y obedecer a mi esposo, eso lo hago. Por amor a mi esposo y sobre todas las cosas por amor a ti. Esa es realmente la posición correcta que Pablo nos está enseñando aquí. Algunas razones para ejercer este principio, mis hermanos, hay 3 al menos que podemos ver aquí. En primer lugar, las mujeres debían reconocer la autoridad dada por Dios para el hogar y para la iglesia, mostrando así una diferencia con las mujeres paganas de Corinto. No somos iguales que el mundo, hermano. Las mujeres en Corinto tenían que mostrar una reverencia que las diferenciara de las mujeres que estaban fuera. Alguien comentó lo siguiente sobre el contexto de Corinto. En la cultura grecorromana, el cabello de una mujer era comúnmente considerado el objeto de lujuria para el hombre. También se sabe que en la cultura de Corinto, las prostitutas del templo, así como las mujeres celebridades, no usaban velo y probablemente tenían peinados ostentosos y llamativos, en contraste con las mujeres de clase trabajadora, tanto romanas como judías, quienes siempre se cubrían la cabeza en público. Las mujeres judías hasta se cubrían el rostro. Las actitudes de las mujeres corintias representaban el feminismo de la época, que retaba las prácticas de decoro comunes para la mujer. En contraste, el raparse siempre ha tenido un concepto de vergüenza. Y está el caso ahí en Deuteronomio capítulo 21, verso 12, y era signo de adulterio, de luto. El principio es que cuando la mujer participa en la iglesia, que muestre sujeción al orden establecido por Dios al cubrirse la cabeza. Y esto en contraste al feminismo de la época.
y procurando guardar silencio para mostrar que no está tratando de dominar sobre el papel del hombre o de su esposo. El equivalente de no someterse al orden de Dios es la vergüenza. Y es por eso que Pablo le dice, si no quieren someterse, rápense la cabeza. Es por eso, mis hermanos, que se hace importante la frase de Pablo al comienzo de este texto, cuando él los alaba por seguir las tradiciones. Porque la tradición a la cual él estaba apuntando aquí era un reflejo de la decencia de aquel tiempo. Cuando él estaba diciendo a las mujeres, déjense el pelo largo o usen velo, ese era el reflejo de una mujer decente de aquel tiempo. Era lo contrario a lo que usted veía en la calle cuando salía y veía a las prostitutas del templo de Afrodita. Y es por eso que Pablo está apuntando aquí. Esta es la diferencia que ustedes como mujeres deben hacer en medio de una cultura pagana donde el feminismo está apuntando y está absorbiendo a la mujer. Quizás nosotros no tengamos este problema hoy. Quizás no sea el velo la solución. Pero quizás hayan otras cosas que nosotros tengamos que hacer para diferenciarnos de la cultura y del feminismo que hoy también quiere imponerse y que quiere penetrar en la iglesia. La iglesia no tiene un arco de protección. La iglesia está propensa a ser contaminada por el mundo. Si nosotros no vamos a la palabra, si nosotros no nos sometemos a la palabra, si nosotros no tenemos la pasión por obedecer la palabra, nosotros también podemos caer en eso. Y Pablo está orientando a la iglesia a que obedezcan la palabra, sigan la tradición, porque esto de alguna manera refleja la moral y la ética del evangelio en medio de una sociedad pagana. Y es por eso que Pablo está trayendo este principio aquí. El segundo punto del porqué o la segunda razón es lo que Pablo dice sobre el orden de la creación. Y ahí Pablo habla acerca de cómo Dios creó con un orden, ¿verdad? Vamos a leer allí. Pablo dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Y ahí vamos a terminar porque el verso 10 es la otra razón. Entonces, la creación misma o el orden de la creación nos está determinando cómo debe ser el ejercicio de la autoridad, tanto en el hogar como en la iglesia como en la sociedad. Dice Pablo, miren, esto es así porque el varón fue creado primero, él es gloria de la creación, él no debe no tiene por qué cubrirse la cabeza. De hecho, dice Pablo, cuando él se cubre la cabeza, es deshonra para Dios. Pero la mujer sí debe cubrirse, porque la mujer, ¿de quién es honra? Del hombre. Del hombre. Esto no quiere decir que la mujer no viva para honrar a Dios. Esto quiere decir que hay un orden en la creación. Y Pablo está enseñando que como vivimos es respuesta a ese orden divino. Y esa es la segunda razón que él establece aquí. Y la tercera razón, mis hermanos, es muy difícil de entender. Dice el versículo 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Realmente lo que dice en el griego aquí es lo siguiente, por causa de los mensajeros. Es la palabra que usa, de los mensajeros. Ahora, hay dos interpretaciones fundamentales de las muchas que hay con relación a esta frase. La primera dice que mensajero, al igual que Apocalipsis capítulo 2, se refiere a los pastores de la iglesia. Cuando usted lee las 7 cartas a la iglesia, en Apocalipsis 2 y 3, se le escribe al ángel de la iglesia, y ahí se refiere al pastor, al mensajero de la iglesia. Algunos afirman que la prudencia en el actuar de la mujer estaba determinando a que la enseñanza en esa iglesia, la actitud de autoridad de esos pastores en la iglesia, estuviera acorde a la palabra de Dios. Ahora, hay otra interpretación, y es la interpretación de que realmente se está refiriendo a ángeles. Y algunos argumentan que Pablo está poniendo un ejemplo aquí que también pone en Efesios capítulo 3. Cuando dice que Dios está mostrando
a las potestades, la iglesia y el enfoque o la enseñanza que está diciendo es que Dios le está mostrando a los ángeles cómo es la iglesia. Y lo que está diciendo los que apoyan esta afirmación, que a mí me gusta esta afirmación, es que Dios está mostrando a su iglesia de una manera correcta a su creación. Dios está exponiendo a la iglesia delante de los ángeles para que los ángeles puedan ver a una iglesia viviendo de una manera que glorifique a Dios. Y que aún así, los ángeles que no gozan de los mismos privilegios que nosotros, también puedan alabar a Dios por lo que están viendo. Por ejemplo, si usted va a Apocalipsis, usted se va a dar cuenta de que la adoración de los salvos es diferente a la adoración de los ángeles. ¿Por qué? Sencillo. Porque los ángeles no experimentaron la gracia de Dios en la salvación. Jesucristo no murió por los ángeles, pero sí murió por nosotros. Nuestra raíz de gratitud es diferente a la de los ángeles. Y eso específicamente es lo que dicen estos autores, con los cuales yo concuerdo bastante, aunque no tengo la certeza de que sea este el motivo de Pablo, de por qué él manda a la mujer a que se tape la cabeza, para exponer delante de los ángeles la belleza del orden y de la autoridad que él ha dado a la iglesia. Entonces, mis hermanos, estas son las 3 razones por las cuales Pablo trae este principio a la iglesia. Está la razón de la autoridad en la creación. Está esta razón de los ángeles y está también una tercera razón que está encaminada en que las mujeres deben reconocer la autoridad dada por Dios para el hogar y para la iglesia, y viviendo así puedan marcar la diferencia en medio de las mujeres paganas de su sociedad. Ellas de Corinto, nosotros de Santo Espíritu en el año 2022. Esas son las razones, mis hermanos. Hay algunas observaciones finales que Pablo está haciendo, y este es mi tercer punto en esta mañana. Y hay 2 que quiero ver con ustedes. Y en primer lugar, y ahora todos vamos a decir gloria a Dios. En primer lugar, Pablo dice algo en el versículo 11. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Mis hermanos, y esto debemos terminar de entenderlo una vez y para siempre, que hayan diferencias en cuanto a roles no quiere decir ni que el hombre sea superior a la mujer, ni que la mujer sea inferior al hombre. La idea feminista que nos han metido en la cabeza es mentira. La idea feminista que nos han metido en la cabeza no es bíblica. La diferencia en cuanto a los roles y aún en la autoridad no es una diferencia de valor ante Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque tanto el hombre como la mujer fueron creados por Dios. Y tanto el hombre como la mujer tienen la herencia más hermosa y valiosa que puede habérsele dado: la imagen de Dios en ellos. Entonces, Dios no está hablando aquí de importancia ni de valor. Dios está hablando sencillamente de orden y de roles. Y Pablo está diciendo: hermanas, que usted pueda vivir una vida sometida al Señor y a la autoridad que Él ha puesto, esto no le hace a usted menor en importancia que el hombre. Y eso no le hace al hombre mayor en importancia que a usted. Ambos son parte de mi diseño y de mi creación. Que existe este orden y este diseño no implica superioridad. Cuando honramos a Dios sometiéndonos como Él nos ha diseñado, estamos reflejando adoración al aceptar como bueno y como excelente su diseño. Cuando como mujer usted se somete por amor al Señor, usted está diciéndole a Dios: Dios, tú no te equivocaste cuando hiciste el diseño. Cuando yo me estoy rebelando, yo no me estoy rebelando en última instancia contra el hombre, yo me estoy rebelando en última instancia contra Dios, que es quien dio el diseño. Y cuando nosotros estamos obedeciendo al Señor, nosotros estamos honrándole y estamos diciéndole: Señor, qué bueno tú eres, qué buena es tu creación, qué buena es la manera en que tú la ideaste.
aun cuando muchas veces la otra parte no esté cumpliendo cabalmente lo que tiene que hacer. Y lo segundo, y quiero comenzar esta segunda parte para concluir, quiero comenzarla leyendo algo que escuché. Dice: desde la constitución natural y fisionómica hasta las costumbres propias de cada cultura, la distinción entre hombres y mujeres siempre ha sido evidente. Y no debían intentar borrar tales linderos, porque eso es lo que garantiza el orden de la sociedad. Y por supuesto, es útil también para el culto. Leamos lo que dice el verso 13 al 15. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado cabello. Finalmente, mis hermanos, Pablo dice, es un asunto de sentido común. Cuando usted mira, y la cultura ahora ya esto lo ha intentado borrar mucho, pero cuando usted mira, usted espera ver la mujer con pelo largo y el hombre con pelo corto o sin pelo. No hay problema. Usted ve un hombre sin pelo, usted ve a una mujer sin pelo y es algo raro. Ya más o menos visualmente nos hemos acostumbrado culturalmente, pero es algo raro. Pero eso es lo que la naturaleza misma, dice Pablo aquí, nos ha enseñado. El hombre comúnmente pelo corto, la mujer comúnmente pelo largo. Y Pablo estaba apuntando a eso. Miren, no solamente es por algo natural, es algo que, como decimos en buen cubano, se cae de la mata, ¿verdad? Y ese es la última razón que Pablo trae. Y él concluye interesantemente, mis hermanos, con el verso 16, diciendo: con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. No sabemos tampoco por qué Pablo concluye de tal manera. No sabemos si en medio de esta iglesia había mujeres que se estaban rebelando contra el diseño. No sabemos si había mujeres en esta iglesia que estaban en contra de lo que Pablo estaba diciendo. Pero lo que sí sabemos es que Pablo está diciendo: nosotros no vamos a contender en cuanto a esto. El diseño está puesto, esto es lo que Dios manda, esto es lo que las iglesias de Dios, no solamente en Corintios, Pablo dice, las iglesias de Dios deben hacer. Entonces Pablo no está dispuesto a contender por una verdad que está establecida en la palabra. Pablo la está enseñando, y lo que Pablo espera es que las hermanas y los hermanos dentro de la iglesia caminen bajo este principio para agradar a Dios. Esa debe ser también, mis hermanos, nuestra experiencia. El hombre y la mujer cristiana deben ver como algo sublime el vivir según el propósito de Dios al crearlos. Desafiar esto es deshonrar el nombre de nuestro Dios, rebelarnos contra su diseño, rechazar su propósito y vituperar su anhelo de armonía y orden en la creación. La iglesia de Dios debe vivir este principio de tal forma que podamos verlo con propósito y belleza, lo que Dios nos ha dado a hacer en medio o como parte de su creación. El hombre debe sujetarse a Cristo, beber de Cristo, honrar a Cristo. La mujer igualmente, pero en términos de sometimiento, tanto en el hogar como en la iglesia, debe estar sujeta por voluntad de Dios al hombre. Esto traerá armonía y aprecio al plan eterno de Dios. Así, mis hermanos, estamos llamados a conducirnos. Termino recordando la verdad de este texto. Debemos cumplir el rol determinado por Dios, especialmente las hermanas sujetándose a la autoridad del hombre y el hombre a la autoridad del Señor. Debemos cumplir el rol determinado por Dios, especialmente las hermanas sujetándose a la autoridad del hombre y el hombre a la autoridad del Señor. Que el Señor nos ayude
en esta difícil tarea donde nuestro corazón rebelde trata de hacer lo contrario, que nuestra oración pueda ser: Señor, ayúdanos a someternos a ti. Ayúdanos a someternos a tu plan. Ayúdanos a honrarte a ti. Aun cuando yo tengo que someterme a alguien que no está viviendo conforme a la parte que le toca hacer, pero que nuestra disposición sea honrar al Señor en todas las cosas. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, mis hermanos.